siguiente actividad, sean bienvenidos. El Cuerpo Académico Música de la Facultad de Artes de la Ingeniería de la Universidad Autónoma de Puebla les da la más cordial bienvenida. Y bueno, tendremos la conferencia a cargo del doctor Pablo Ramírez, titulada Naturaleza, Bravura y Sentimiento, gestos y estéticas de la flauta traversa y su música desde el siglo XVIII al XX. Y bueno, esta mesa la va a moderar el maestro Ernesto Cabrera, integrante del Cuerpo Académico Música de la Facultad de Artes. Sean bienvenidos todos y los recibimos con un fuerte aplauso. Pues muchas gracias, bienvenidos, doctor, muchas gracias. Para iniciar voy a leer una semblanza del doctor. Es doctor en musicología por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2021. Máster en musicología y educación musical por esta misma universidad en 2015. Licenciado en artes y titulado en interpretación musical con mención en flauta traversa por la Universidad de Chile en 2006. Como intérprete entre 1996 y 2015, Pablo Ramírez ha sido primera flauta de las orquestas clásicas de la Universidad de Santiago, Camerata Andrés Bello y de Cámara de Valdivia. Asimismo, ha desarrollado una extensa carrera como solista y música de cámara, presentándose en los escenarios más importantes de Chile y actuando también en Argentina, Uruguay, Venezuela, España, Finlandia y Estados Unidos. En el campo de la musicología, su principal trabajo se orienta hacia la historia de la interpretación musical, en particular a la de la flauta transversa en el ámbito latinoamericano, y al estudio de la trayectoria histórica e identidad del músico profesional en Chile, abarcando desde el siglo XIX hasta la actualidad. Los resultados de estas investigaciones los ha expuesto en Barcelona, Valladolid, Helsinki, Buenos Aires, Ciudad de México y Hartford en Estados Unidos. Sus artículos y reseñas de libros han sido publicados en TRIM, Revista de Investigación Multidisciplinar, Revista Música Chilena y Journal of the International Alliance for Women in Music. Desde 2024, Pablo Ramírez se desempeña como docente e investigador de la carrera de Pedagogía en Música de la Universidad Adventista de Chile, con sede en Chillán, en donde además desempeña el cargo de jefe del área de investigación. Un aplauso para el doctor, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Ya dije, buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, pues acabo de presentar un libro, ¿no? Pero vuelvo a agradecer a la Universidad, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por haberme invitado y por haberme considerado para esta ponencia, que me parece interesante, importante. Bueno, soy flautista primero, pero también desde el punto de vista musical histórico, desde muchos puntos de vista para la interpretación musical en general, ¿no? La flauta traversa es un instrumento que ha acompañado la estética musical desde, digamos, inicios del siglo XVII, perdón, cuando se intenta, digamos, esta nueva musiche, ¿no es cierto? La nueva música barroca, ¿no? Es una hija de su tiempo en cada uno de sus aspectos, ¿no es cierto? Refleja muy bien las épocas, digamos, musicales, las estéticas musicales de su época. ¿Por qué me refiero al barroco? Porque en el barroco comienza a configurarse una idea nueva, ¿no es cierto? Un paradigma nuevo en la música, en la historia de la música, que es el del individualismo, de la persona humana, subjetiva, que canta, que toca para un público, ¿no es cierto? Con un acompañamiento. Dejamos atrás la polifonía, en un proceso de los 40, 50 años, se deja atrás la polifonía para pasar, digamos, a la melodía acompañada, ¿no? La melodía con acompañamiento es lo que marca la historia del barroco junto con, digamos, el desarrollo de las escalas mayores, de las escalas menores,
por lo tanto, la flauta traversa allí va a tener un espacio de desarrollo, al igual que los demás instrumentos, por cierto, ¿no es cierto?, que la va a llevar a una capacidad, a unas capacidades solísticas, ¿no es cierto?, expresivas, ¿no es cierto?, únicas. Desde entonces, desde el barroco se empieza a configurar esta idea solística de la flauta, ¿no es cierto? ¿Por qué me refiero a la parte solística? Generalmente se piensa, en general, ¿no es cierto?, que el desarrollo instrumental técnico, organológico de la flauta, se da por la participación de la flauta en la orquesta. Entonces, mientras más volumen necesitaba la orquesta, mientras más grandes las composiciones orquestales, ¿no es cierto?, más iba a ser el desarrollo técnico del instrumento. Pero esto lo hablan bastantes historiadores del instrumento, entre ellas Nancy Toff, ¿no es cierto?, que es bastante importante. Pero según otros historiadores, que yo estoy de acuerdo, como Ardal Powell, por ejemplo, que escribió este libro de Flute, que es la historia más completa que hay de la flauta hasta ahora, a mi juicio, ¿no es cierto?, el desarrollo organológico, sonoro, técnico, expresivo, ¿ya?, creativo de la flauta está dada por la performance, entre comillas, ¿no es cierto?, solística. Y esto es un tema que suele a veces, no sé, profesora, a lo mejor no me entiende mejor que nadie, en el sentido de que suele confundirse o suele pensarse, ¿no es cierto?, que, como decía antes, que el desarrollo de la orquesta fue el que promovió el desarrollo organológico, digamos, de la flauta, pero en realidad es la performance solista. Y junto con eso, con la performance solista, ¿no es cierto?, es el medio o el contexto aficionado. El contexto aficionado en la historia de la flauta, ya voy a tocar, estos son temas importantes como títulos, digamos, a lo que va a ser el ponerse. El contexto aficionado dio a los profesores, a los flautistas de renombre, digamos, un medio en donde ellos podían no solamente vender sus obras, sino que tener, digamos, aceptación y tener admiración, ¿cierto? Ellos podían hacer uso de este contexto, de este mundo aficionado en el cual ellos podían componer sus piezas, vender sus flautas, muchos de ellos fueron constructores de flautas, ¿cierto?, ya vamos a saber quiénes, y además tener un medio, un círculo de admiradores, que eso es muy importante, ¿vale? Entonces la historia de la flauta también pasa por una cuestión comercial. La actividad flautística es una actividad económica, también, por supuesto, que artística, pero es una actividad económica. Y surge como actividad económica con todo el desarrollo, digamos, de la música en el siglo XVIII, XVII, XVIII, con la revolución industrial después y con la elaboración de este nuevo instrumento que es la flauta Böhm, la flauta moderna, la flauta de metal, ¿no es cierto? Ese trayecto de la flauta también es económico, también tiene que ver con el desarrollo económico. Esto suele olvidarse, ¿ah? Los músicos no solemos pensar en eso, pensamos desde el arte, desde la partitura, ¿no es cierto? Pero una mirada más cultural nos obliga a ese tipo de análisis, ¿no? Bueno, la flauta traversa, digamos, como la conocemos hoy, como la estética de la flauta que conocemos hoy desde el barroco en adelante, tuvo sus principales exponentes en Francia, ¿no? El título de esta ponencia es Naturaleza, bravura y sentimiento, ¿vale? Y voy a llegar a eso porque me parece importante la estética del instrumento, ¿no? Tiene que ver con eso. Nace en Francia el primer flautista, digamos, constructor de instrumentos y que creó una partitura para flauta, una pieza para flauta, escrita especialmente para la flauta, fue Joteter, Jacques Joteter. Antes de eso, ¿qué hubo? ¿Hubo flautistas? Sí, ¿no es cierto? Sobre todo en el ámbito del Renacimiento, por supuesto que sí, pero el modo
el primero en que nos dio una partitura, una pieza escrita especialmente para eso, ¿cierto? Y además, como digo, el mismo fabricaba su instrumento. ¿Qué impacto tuvo eso? Tuvo un impacto bastante grande, un impacto enorme en realidad. Porque no solamente, digamos, fue una actividad para él, sino que, o para sus alumnos, sino que también recorrió otras partes de Europa y en otras partes de Europa, como Alemania o Italia, ¿no es cierto? Se adoptaron y pasó a ser, sobre todo en Inglaterra, una moda. Una moda. Hay que tener en cuenta que la interpretación flautística no es solamente una interpretación de arte. No estamos hablando solamente de arte. Tocar la flauta, tocar un pequeño pífano, un pequeño tubo, ¿no? Con orificios, ¿no es cierto? Un pito, como se lo llamaba, o un fife, como llamaban los ingleses, ¿no es cierto? Es una actividad común, ¿no? Es una actividad normal en colegios, en niños y en el mundo aficionado también. Pero que eso represente una actividad artística, así al modo como nosotros pensamos el arte, ¿no es cierto? Con un timbre profundo, con una música profunda, como se escribe hoy en día, ¿no es cierto?, para la flauta, que tiene unas composiciones fantásticas. Esa interpretación es solo parte, esa interpretación artística es solo parte de lo que es la interpretación flautística. ¿Por qué? Porque los usos que se le da a la flauta, a este tubo, ¿no es cierto?, a este pequeño tubo, sobre todo en Inglaterra fueron muchos. ¿Y por qué digo Inglaterra? Porque Inglaterra tomó particularmente una popularidad muy grande, enorme, en Francia también, por cierto, enorme, lo cual implicó que el mundo aficionado creciera muchísimo, y con ello los profesores que querían vender sus piezas y vender sus flautas, como dije, ¿vale? Y en el caso de Alemania, por ejemplo, tuvimos los flautistas la gran fortuna de tener un compositor, un flautista de renombre que nos ha llegado hasta ahora, que es, digamos, para todos los instrumentos ha sido importante, y para el canto también ha sido muy importante. Estamos hablando del siglo XVIII, Johann Joachim Quantz. Quantz fue el gran flautista del siglo XVIII. Hubo otros, por cierto que hubo otros, pero ¿por qué fue el gran flautista del siglo XVIII? Porque Quantz nos legó un tratado, un método. El primer gran método de flauta. Hubo otros métodos, sí, por supuesto, pero el de Quantz nos ha llegado hasta nosotros, digamos, como una fuente de primera mano, no solamente de cómo se tocaba en aquella época, sino que de un estilo, de una forma, digamos, personal de abordar la flauta. Él tenía un estilo muy particular, ¿vale? Tenía una flauta, de hecho, tenía una flauta que era un poco más ancha, con paredes un poco más gruesas, ¿no es cierto? Esto está estudiado, y un sonido más ronco, más pesado que el resto, ¿vale? Y tenía la particularidad de que tocaba hasta con 5 sostenidos, hasta un mi mayor, no tenía problema. Quizá hubo otros flautistas que también lo hacían, por supuesto que sí, pero en el caso de él, ¿no es cierto?, se caracterizaba por un sonido más pesado. Esto ha sido estudiado, un sonido con más apoyo, quizás más tenso, ¿no es cierto?, pero que tuvo digamos, muchas consecuencias que se irradió por gran parte del siglo XIX. Quantz vivió en la mitad del siglo, a mediados del siglo XVIII, pero su método de estudio, digamos, se irradió por gran parte del siglo XIX, ¿no es cierto?, dando lugar a lo que fue la famosa Escuela de Berlín, antes de la Escuela Francesa, ¿no es cierto?, la Escuela de Berlín. Y la Escuela de Berlín consistía precisamente en un tono bastante denso, bastante pesado, ¿no es cierto?, un sonido muy homogéneo y virtuoso también, pero con eso. Hoy día en algunos flautistas alemanes podemos encontrar ciertos rasgos de eso. Por ejemplo, uno que ya es antiguo hoy en día, Peter Lukas Graf, lo conoces bien, ¿no? Que no sé si todavía sigue vivo, tiene
Claro. Sí, es de la década de Es de la vieja guardia, alemana. Y podemos encontrar ciertos rasgos en Peter Lugerberg de esta escuela berlinesa. Rastrearlo y documentarlo es complejo, es complicado, pero desde lo intuitivo uno podría decir que puede que haya algo que no se puede afirmar taxativamente, pero pueden haber características comunes, ¿no es cierto?, que los acerquen. Estamos hablando siglo XVIII, siglo XX, ¿no es cierto? Que no es tampoco un periodo demasiado largo en la historia de la música, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que han pasado muchas cosas en el medio, ¿no? Quantz tenía una idea de la flauta. Hay dos ideas de la flauta que tiene Quantz. Primero, el refinamiento. El refinamiento. La idea del adorno, del refinamiento, de la correcta emisión del aire, ¿no es cierto?, de la interpretación correcta, eso de lo correcto, de lo que debe ser, digamos, de cómo debe, digamos, posicionarse, cómo debe posicionar el instrumento, es muy común, digamos, lo que debe ser, ¿no? Y esto también, y él fue flautista profesor de la corte de Federico el Grande de Rusia, ¿no es cierto? Entonces estaba sujeto a una serie de restricciones, a una serie de preceptos, digamos, tenía que cumplir con unas reglas que eran bastante estrictas, y eso se traduce también en su música. Pero nos legó muchísima música, muchísima cantidad de conciertos. Hay que considerar que los conciertos que nosotros ahora podemos, digamos, disfrutar, de los que conocemos, de estos grandes flautistas que nos legaron, digamos, su música, son poquísimos respecto a todos los que tienen. Se ha ido descubriendo, la investigación musicológica ha ido recuperando muchísima música de ellos, ¿ya? Escribió más de 100, 200 conciertos. No tengo una cifra exacta, ¿cierto?, pero muchísimo. Entonces, claro, el aporte que hizo él a la interpretación fue bastante fenomenal. Y por otro lado, hay que considerar que este aporte que él hizo es también para una región, la alemana. Que esto tuviera influencia en Italia, o tuviera influencia en Francia, o tuviera influencia en España o en Inglaterra, puede ser. Pero en cada uno de estos otros países hay que considerar que la música desde el siglo XVIII tiene 4 centros que son muy importantes: Francia, Italia, Alemania e Inglaterra. Esos son los 4 centros importantes de la música, ¿ya? Entonces, si uno piensa, digamos, en cuál ha sido el legado de él, quizás se refiere, el legado de él es a una región del mundo que es la región de Berlín, ¿ah? La región de Berlín, donde él básicamente desplegó su carrera. ¿Ya? Lo mismo pasa con otros compositores como con Bach, por ejemplo. Él no salió de su frontera y su música poco se conoció fuera de su frontera. Si con Bach pasaba eso, con un flautista, bueno, a ver, era un personaje extremadamente, Quantz estoy hablando, un personaje, digamos, con mucho conocimiento, pero que estaba empleado, ¿ya?, en una corte, y eso le quitaba libertad. Por lo tanto, ir de viaje, ¿ya?, al modo que lo hicieron los flautistas del siglo XIX, que lo vamos a ver después, esos traveling virtuosi, ¿no es cierto?, de todos los instrumentos, los cantantes los primeros, Quantz no sabía lo que era eso, ¿ya? Él desarrolló en su región su aporte a la interpretación, porque lo que pasa es que su método sí se irradió, ¿vale? Su método sí se irradió y fue conocido. ¿Qué pasaba en el ámbito francés? Bueno, en el ámbito francés, aun cuando todavía, digamos, vivía Quantz, ¿no es cierto?, el pensamiento, digamos, político, social, cultural, ya comenzaba digamos, a cambiar. Y comenzaba a resquebrajarse un antiguo régimen que se llama, ¿no es cierto?, que es este régimen monárquico, que comienza a resquebrajarse por estas nuevas ideas
de la ilustración. ¿Ya? Y eso es fundamental. Quantz pasa a ser en realidad un músico de mentalidad antigua, en pocos años, ¿no? Y de las, digamos, de los legados que nos dejó a nosotros, los flautistas, ¿no es cierto? Hablo de flautistas, pero en realidad me refiero a los instrumentinos, a todos los instrumentos de viento, ¿no? De los legados más importantes que nos dejó esta ilustración fue la Revolución Francesa y junto con ella la creación de las bandas militares. Y junto con ella la creación del primer instituto de escuela militar, digamos, el instituto musical militar de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Un instituto de música que iba a ser muy importante porque iba a devenir luego en la fundación, a finales del siglo XVIII, del famoso Conservatorio de París, ¿no es cierto? Y esto cambia totalmente la estética de la flauta. Nosotros, cuando hablamos de la creación de los conservatorios, ¿no es cierto?, tenemos que referirnos a este hito fundacional, a este primer gran conservatorio. Se había creado hasta el de Bruselas, ¿vale? Pero el Conservatorio de París, digamos, tuvo muchísimo influencia en todo el mundo. Además, por la idea que hay detrás del Conservatorio de París, que es la idea democrática. O sea, esa idea democrática de que los alumnos, todos van a llegar, están sometidos a un entrenamiento durísimo, ¿ya? Feroz, con profesores que realmente son exigentes, ¿no? En el sentido de que son autores de métodos también, todos ellos, no solamente los flautistas, de los cuales voy a dar el nombre un ratito más, los flautistas, oboístas, clarinetistas, fagotistas, y se transforman en personalidades importantes en sus instrumentos. Y esta idea democrática, digamos, de democratizar la enseñanza tuvo un arraigo muy importante en todo el siglo XIX. De hecho, en Chile se fundó el Conservatorio de Música en 1850, ¿no es cierto?, con la finalidad de enseñar música a los pobres. Esa era la finalidad del conservatorio, ¿vale? Enseñar música a los pobres y además tener una enseñanza gratuita, donde facilitaba el instrumento, el profesor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque era un desafío nacional, era un proyecto nacionalista, ¿no?, del Conservatorio Nacional de Música, moderno. Estamos ya saltando los 1850. Pero parte de esto en el Conservatorio Nacional de París. ¿Y quién fue el primer profesor del Conservatorio Nacional de París? François Debian. François Debian, que ya en aquella época había, digamos, ya tocaba una flauta diferente. Hay que entender que la flauta de Quantz, que yo había descrito anteriormente, que era un poquito más gruesa, ¿no es cierto?, tenía una llave. ¿Quién había puesto? Una llave que era la del re sostenido. Una sola llave. Y con esa flauta de una sola llave, durante casi 150 años se tocó. Hay que saber eso. La música barroca, que parte en el 1607, ¿no es cierto? 1600, no es que parta, digamos, aproximadamente, se da por inaugurado, entre comillas, el barroco en 1607 con la ópera Orfeo de Monteverdi. Durante casi 150 años la flauta tuvo primero no tuvo, pero Quantz le puso una llave. Esa flauta con una llave era la flauta que se tocaba, pero esto también fue muy dinámico, muy rápido. Muchos compositores, muchos flautistas, que eran organólogos también, fueron agregando llaves, pero no para ser más veloz ni para hacer más fácil la técnica, ¿ya?, sino que para dar claridad a ciertas notas que eran veladas debido a las digitaciones cruzadas, ¿no? Entonces Quantz tenía una flauta de 4 llaves. Para esa flauta de Quantz, por ejemplo, Beethoven compuso sus sinfonías. Las sinfonías de Beethoven están compuestas para esa flauta de 4 llaves. Ahora nosotros los flautistas estudiamos los solos de Beethoven, ¿ya? Claro, los estudiamos bastante, etcétera, pero con una flauta moderna, ¿no? Claro, tocarla con una flauta de 4 llaves, no sé, ¿no? La heroica y cuántos otros, ¿no? Y la novela, imagínate.
Claro. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, como se puede apreciar, la flauta, el siglo XVIII es denominado por algunos autores como el siglo de oro de la flauta. ¿Ya? Se escribió mucha música para la flauta, Quantz es uno de ellos, por supuesto, ¿no es cierto? Pero con esta flauta de una sola llave, hay un proceso de tratar de mejorar esta flauta. Esto sí que es importante, el mejoramiento de esta flauta. ¿Ya? ¿Y por qué mejorarla? Porque se la consideraba de alguna manera defectuosa acústicamente a la flauta. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, con Debian. Debian no se hacía problema, él tocaba su flauta, no se hacía problema. Ya en la época de Debian, ya convivían flautas de 6 hasta de 8 llaves. ¿Ya? Pero Debian tocaba en su flauta de 4 llaves. Eso no le importaba, él seguía con su flauta de 8 llaves. Pero había ya en esta época final del siglo XVIII una búsqueda para conseguir un sonido de mayor claridad, de mayor potencia, ¿no es cierto? Y de mayor facilidad técnica, ¿vale? Y esto fue digamos, fue un aspecto común en muchos países. Y en Inglaterra también se dio este fenómeno, ¿no es cierto? Cuando hablamos de naturaleza, ya lo voy a tocar, yo no sé, maestra, hasta qué hora, digamos... 15 para la 1, 15 para para la que puedan hacer preguntar. Vale, ¿Sí? voy a ir rápido entonces. Gracias. Entonces, sí, por lo menos, sí, 4 minutos. Quedan 4 minutos. Vale. Estas búsquedas de mejoramiento de la acústica del instrumento tienen digamos, un gran punto, hay un gran hito histórico que es con las invenciones de Théobald Pem, como todos saben, ¿no? Todos los flautistas saben. Théobald Pem, nacido en 1790, muerto en 1880 aproximadamente, si no me equivoco, incorporó esta idea del mejoramiento de la flauta. Entonces, cuando hablamos de aquí, Théobald Pem, y él comenzó con la idea de generar una flauta que fuera cilíndrica. Esto ya es una novedad totalmente radical, la flauta cilíndrica. ¿Por qué? Porque hasta entonces la flauta de Quantz, la flauta de Debian y todas estas, por muchas llaves que le pusieron, ¿no es cierto?, que era para mejorar la digitación cruzada, eran cónicas, es decir, más anchas en un extremo y más angostas en el otro. Y esto se hacía ¿con qué fin? Con el fin de que los agujeros puestos allí, con la conicidad, en el fondo se acercaran un poco, porque si fuera toda cilíndrica, la distancia entre unos y otros para poder conseguir el semitono iba a ser imposible. Entonces, por eso existe la conicidad, para que naturalmente esos agujeros se junten un poco más, ¿vale? ¿Qué conicidad tenían? Algunos constructores eran un poco más cónicas, otros menos cónicas, todos buscaban el ajuste exacto para poder, digamos, dejar para poder emitir un semitono por cada hoyito, por cada agujero. En cambio, con Théobald Pem, la revolución ¿en qué consistió? Consistió en que el tubo era cilíndrico, con lo cual tú no puedes abarcar todos los agujeros, sino que tuvo que inventar otra cosa más, aparte de eso, que fue un mecanismo diferente. Y con ese mecanismo pudo tapar los agujeros, que ya no eran pequeñitos, sino que eran más grandes, aproximadamente del diámetro del tubo, con un mecanismo que produjera una escala cromática. Alguna revolución total. El instrumento pastoril, naturaleza, bravura y sentimiento, el instrumento pastoril pertenece a esa vieja escuela. El Conservatorio de París estuvo dominado por un flautista muy importante también, que también nos ha legado toda su tradición, que es Jean-Luc Toulouse. Jean-Luc Toulouse. Toulouse tocaba una flauta de 8 llaves. En vida de Toulouse vinieron todos estos cambios y todas estas transformaciones muy radicales del instrumento.
pero Toulouse no quiso abandonar la flauta antigua, la flauta cónica, ¿vale? Que producía un sonido sensiblemente distinto al otro. No la quiso abandonar y se apegó siempre a los ideales del siglo XVIII. Él fue un flautista del siglo XVIII, pero fundamentalmente del XIX. Fue un profesor del Conservatorio de París, por supuesto, y no permitía a sus alumnos utilizar la flauta Böhm, Jean-Louis Böhm. No permitía utilizar este nuevo invento de la flauta cilíndrica que había inventado Theodor Böhm, sino que seguía apegado a los ideales antiguos, a la imitación de la naturaleza, al sonido bello y delicado. Seguía apegado a los ideales estéticos del sonido dulce, de la dulzura, del sonido pastoral. Para él, la flauta tenía que ser un instrumento eminentemente pastoril y apegado a la naturaleza, ¿vale? Que tenía sus composiciones de bravura, muy rápidas, por supuesto que sí, pero su ideal estético estaba pegado al siglo XVIII. Entonces, se resistió a esta nueva flauta, a este nuevo instrumento, ¿no es cierto?, que era una máquina con un sonido, además de metal, un sonido muy potente, ¿no es cierto?, que todos los flautistas empezaron a adoptar rápidamente, sobre todo en Francia, rápidamente los que cambiaban la técnica, cambiaron su técnica, porque claro, pasar de la flauta antigua a una flauta moderna era cambiar totalmente su técnica. Lo hicieron y rápidamente la flauta se adoptó. Y la flauta traversa, esa flauta traversa que inventó Theodor Böhm, es el modelo que hoy día tenemos. Pero que no solamente es de él. El mismo año que él ideó ya termino en 2 minutos, que ideó este modelo, ese mismo año de 1847, él vendió su patente a un señor, un luthier de flauta, de gran tradición familiar, que se llamó Louis Lot. Louis Lot es el gran inventor, entre comillas, de la flauta que tenemos ahora. El modelo de flauta que tenemos ahora, en realidad lo hizo Lot. Lo elaboró Lot. ¿Ya? El principio acústico es de Böhm. El principio acústico es de Böhm y el mecanismo es de Böhm. Pero el diseño que ahora compramos en una tienda, la flauta china, va a tener ese mismo diseño de Louis Lot. Yo tengo una flauta Lot. Tengo una flauta, ¿no? Sí. Pero es un video porque me enorgullece, tiene un sonido exquisito. Sí. Bueno, en fin, esta nueva estética tuvo sus grandes flautistas, ¿no es cierto? Y entre ellos el más importante, Giulio Guicciardi, uno de los grandes virtuosos de todos los instrumentos del siglo XIX, ¿vale? Giulio Guicciardi tocaba con una flauta de este sistema, por cierto, y estableció una referencia, flautista moderno, digamos. Su música, más de 200 paráfrasis operísticas, 6 conciertos, hablan de eso. No es, muchas veces se le tiende a asociar con una sola obra que es el Carnaval de Venecia, ¿no? El Carnaval de Venecia, pero escribió muchísimo más. Giulio Guicciardi fue de los grandes flautistas que es como nuestro Paganini, es como nuestro Paganini para los flautistas, ¿vale? Entonces la estética es totalmente diferente. ¿Ya? Acá prima la ópera, el bel canto, Verdi, Rossini, Donizetti, Bellini. Esas son las fantasías sobre las óperas sobre las cuales él escribió sus fantasías. Sentimiento, bravura. Ya no es la estética pastoril ni apegada a la naturaleza de Toulouse, ¿no es cierto? Sino que es otra cosa moderna. Bueno, tiene sus herederos, por supuesto que tiene sus herederos, y según Gianluca Petrucci, el autor de este libro, que mandó maravillosamente, Jean-Pierre Rampal, que es uno de sus herederos, ¿vale? Jean-Pierre Rampal fue un flautista del siglo XX, hay jóvenes acá flautistas, ¿no? ¿Flautistas? Sí. Sí. Jean-Pierre Rampal fue un flautista del siglo XX, que fue el más famoso, ¿no? Junto con otros, pero quizás el que alcanzó más fama, más notoriedad, es un poco heredero también de esta estética de Guicciardi. Bueno, creo haber hecho alguna perspectiva un poquito, digamos, breve, pero bueno, espero que haya sido entendida. Al parecer, Peter Lucas trata muy mal. No,
No, ¡Qué bueno! Tiene 96 años. 96. Sí, está bueno. Bueno chicos, vamos con la sesión de las preguntas y también el doctor más tarde a las 5 va a ofrecer un concierto con contratenor y piano, el trío, entonces podrán también platicar después del concierto con el doctor y bueno, pregunten. Sí, por favor. Me gustaría mucho alguna inquietud, algún comentario, profesora. Sí. Ahorita que mencionaba lo de Quants y la cuestión esta como tan estricta de su formación, Sí. el año pasado empecé a releer nuevamente el tratado. Ajá. Y había varias cosillas que ya había olvidado, pero me encanta, por ejemplo, la parte en la cual que habla acerca de la formación del músico, ¿no? La formación integral, ¿no? Exactamente, o sea, todos los aspectos que se tenían que cubrir en cuestiones de historia, de teoría, además de la práctica, evidentemente, para no ser lo que he llamado como músico atrevista, ¿no? Así como uno más. Entonces, esa parte se me hace como muy, muy interesante. Y también ahorita lo que mencionaba acerca de la Revolución Francesa y del conservatorio, francamente nunca me había detenido a pensar en ese aspecto respecto a la formación de bandas y por ende también la transformación de los instrumentos de aliento. Entonces, bueno, no sé si hubiera alguna lectura o algo más que pudiera comentarnos al respecto, porque francamente nunca me había detenido a pensar en ello. Sí, por supuesto. Bueno, ahí está este libro que es fantástico. Ahí, a ver, de las historias de los tratados de flauta, desde Rockström, Richard Sheffer Rockström, de 1895, que lo publicó, un tratado completo de flauta. Hasta la fecha han habido varias, todas en inglés, ¿no? Varias historias de la flauta. Pero yendo de atrás hacia adelante, de Flute, del año 2000, de Ardell Powell. Acá toca este tema. ¿Ya? El de la Revolución Francesa, el del inicio del Conservatorio de París, y además una lista completa de todos los profesores desde entonces. Un libro fantástico, ¿vale? Me gustaría traducirlo, de hecho, ¿vale? Ya les di la idea, ¿no? Próximo proyecto. Sí, hagamos el concurso, eso podría ser un proyecto. Bueno, yendo para atrás, Nancy Toff, que mencioné antes, el desarrollo de la flauta moderna. En los años 60, Philip Tate, que es un gran organólogo, escribió la historia de la flauta también, y anterior, Fitzgibbon. Wilhelm Fitzgibbon, no, pero el apellido es Fitzgibbon, que también lo tengo, la historia de la flauta también. Ese es más periodístico, es más como anecdótico, pero me parece que es el libro que más importante que todos deberíamos leerlo, ¿verdad? Porque está detallado, de mucho detalle, extremadamente bien informado de Ardell Powell. Acá vamos a encontrar particularmente lo que está publicado el Conservatorio de París. ¿Sí? Muy importante, muy interesante. ¿Sí? La disciplina. Sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No, chicos? Son artistas. Bueno, entonces yo quisiera aprovechar. Iba a preguntar. Bueno, yo más que preguntas sería como un comentario, ¿no? Porque bueno, se me hace muy interesante como a partir como de la experimentación de cosas que a lo mejor en su época fueron como vistas como una locura, acabaron por hacer que en nuestro periodo tengamos como las bondades de ver las diferentes interpretaciones, ¿no? Eso es interesante. Porque, bueno, como este maestro que mencionaban, que estaba como que muy encuadrado en la escuela antigua, por decirlo así. Sí, Toulouse, sí. Le costó mucho salir de eso. Él era totalmente antiguo. Pero eso es propio de las épocas. Hay algunos que no quieren renunciar al pasado, ¿no es cierto? Porque toda su carrera la hicieron ahí cuando eran jóvenes y bellos, ¿no es cierto? Tenían fama, entonces quieren recordar esa época. Y hay otros que quieren avanzar. Eso es normal, pero en el caso de la flauta, sí, Toulouse era de los que quería mantener esa tradición del sonido, de la imitación de la naturaleza, ¿no es cierto? La imitación de la naturaleza, lo pastoril, ¿ya? Que se tiene que ser dulce, delicado, ¿ya? No este sonido de británico. Y hasta el día de hoy tenemos esos mismos debates, los tenemos los flautistas, ¿no? Es muy interesante ese punto de vista. Resuena también. Sí, bueno, creo que lo bueno de nuestra época es que podemos ver los estilos y así pues, agarrar, ¿no? Como dice, lo que más nos
no sea útil, ¿no? Que Claro. nos guste. A diferencia de esa época, no se puede decir que había como un estilo, ¿no? Sí, Y claro. era lo que se seguía, nosotros sí podemos como indagar más. Sí, tenemos la fortuna de tener muchos estilos delante de nosotros. Pues me parece muy interesante y justo sobre lo que estamos comentando ahorita, digamos que la difusión del instrumento tampoco fue de un día para otro, fue todo No, un fue un proceso. poco paulatina durante el siglo, pero rápidamente fue adaptada por muchos. Menos en Alemania, curiosamente. Mucho menos en Alemania. Claro, De hecho, más a Francia. sí, más a Francia y a América Latina, por cierto, porque en América Latina queríamos ser modernos, naciones modernas, Y justo por ahí, y por ahí entró, claro. justo por ahí le quería preguntar si usted tiene una investigación sobre la flautista chilena. Sí, ¿Qué claro. es lo que introduce la flauta Exactamente. en Latinoamérica? Serbia, Sí, hombre, claro, Roberto Santana, yo hice mi tesis sobre el primer flautista profesional chileno que hubo en nuestro país, a mediados del siglo XX, del siglo XIX, ¿no? Su carrera la hizo con una flauta de sistema Bell, que representaba, esto es ideal, de alguna manera la flauta Bell representaba la modernidad. La flauta Bell representa la modernidad, el avance técnico respecto a las defectuosas flautas anteriores. Eso. Ahora sabemos que las defectuosas flautas anteriores en realidad son fantásticas, y hoy día hay una cantidad de flautistas que las tocan y debiéramos tocarlas nosotros también. Pero en aquella época se la consideraba defectuosa, ¿no? Entonces, la flauta moderna es muy importante para estos países latinoamericanos, ¿ya? Al menos en el caso de Chile, ¿no es cierto? Porque representa un avance técnico del siglo. Es un avance técnico del siglo, la revolución industrial, etc. Un avance técnico. Entonces, tocar una flauta moderna era bastante, digamos, desde el punto de vista cultural, ¿no es cierto? Era importante, era muy importante. No tocaban flautas de 4 llaves, no, tenía que ser la flauta. Este flautista chileno fue el primer flautista profesional chileno, solista, teatro municipal de Santiago, que es el más importante del país, giras de conciertos, profesor, además profesor de piano, compositor de obras para piano, no dejó obras para flauta, lamentablemente, pero fue nuestro abuelo, ¿no? Es nuestro abuelo. ¿Ya? De ahí, entonces, y la carrera de él, la carrera musical de él, con informes de prensa abundantes, todo sobre él, hice mi tesis doctoral, que también se los puedo compartir, resuena también en la actualidad, porque muchos flautistas chilenos, entre ellos yo, ¿no es cierto?, las carreras de esos flautistas son similares a las de Roberto, son como las de Roberto, los mismos recorridos de norte a sur, las mismas problemáticas, los mismos escenarios, ¿ya? Los mismos entre comillas, ¿no es cierto? Lo que antes se demoraba Roberto Santa Cruz en ir de Santiago hasta la región, hasta la ciudad donde vivo yo, que hoy día son 4 horas, era una semana, era una cosa, ¿ya? Entonces, claro, pero en términos de sus giras, de su impronta moderna, digamos, es similar a nosotros. Entonces eso lo hace muy fascinante para poder contarnos a nosotros mismos nuestras historias, saber de nosotros mismos. Doctor, y cuando habla de la flauta Bell, él ya utiliza el modelo de 1847 o anterior. Qué buena pregunta. Bell construyó su flauta, el modelo 1847 es como la culmine, el metal, ¿no? Pero antes hubo un proceso, desde 1831 él empezó a experimentar. La flauta que toca Roberto todavía es de madera con el nuevo sistema. Todavía es de madera con el nuevo sistema, ¿vale? Por lo tanto, no era una flauta de metal. No, todavía no sé yo si probablemente en los últimos años, los últimos 20 años, por ejemplo, habrá adquirido una, no lo sé. No puedo averiguar. Muy bien, porque aquí en México yo creo que hace falta una investigación de este tipo. El doctor Miguel Ángel Villanueva ha investigado sobre flautistas del siglo XIX, pero no habla de qué instrumentos tocaban. Es importante eso, ¿no? Y que yo sepa, hasta la actualidad incluso hay comunidades de bandas donde digamos se tocan instrumentos con sistemas antiguos. Seguro que las hay, sí. Seguro que las hay, claro. Y suenan, sí. A nuestros oídos. O la música cubana que se toca. La música cubana se toca con flauta con llave. Claro. Exacto. Bueno, vamos a darle un aplauso al doctor Pablo. Bueno, pues vamos a agradecerle.